confundir. La capa externa que está en contacto, adherido a la pared abdominal y la parte interna de las vísceras, es conocido como el peritoneo parietal. O sea, vimos la bolsa, ¿cierto? Ya les voy a explicar redundando. Todo lo que está en contacto con la pared abdominal, no los órganos, la pared, el músculo, la grasa, es el peritoneo parietal. Y lo que está en contacto con la parte externa de los órganos que lo envuelven, que están dentro de esa bolsa, es el peritoneo visceral. Entre estas capas, que es un espacio virtual, contiene una pequeña cantidad de fluido que actúa como lubricante, más o menos entre 50 ml. Obviamente no es una medida exacta, lo que hay personas que tienen una estatura menor, como que si un ejemplo de 1,55 m y que pesen 50 kilos, no van a tener la misma cantidad de líquido que una persona que mida 2 metros y pese más de 100 kilos, ¿cierto? Entonces son medidas de referencia. Más o menos esta superficie peritoneal mide entre 1,7 a 2,1 metros cuadrados. ¿Qué órganos están intraperitoneales? O sea, están dentro del peritoneo. Vemos lo que es el estómago, el hígado, la parte superior del duodeno, el yeyuno proximal, el yeyuno distal, el íleon proximal, el íleon distal, el apéndice secal que está aquí abajito. Vemos el ciego y el colon ascendente, una porción del colon ascendente, vemos el transverso, el colon sigmoide, el útero y las trompas de falopio en cuestión de mujercita. Esos son los órganos intraperitoneales. ¿Qué quiere decir? Que están en contacto con el peritoneo. ¿Qué se llama que está en contacto con las vísceras? Visceral. Peritoneo visceral. ¿Y extraperitoneales cuáles son? El duodeno en toda su extensión, desde la primera hasta la cuarta porción del duodeno, el páncreas, el colon ascendente, el colon descendente, el recto, los principales vasos sanguíneos, como podemos ver en la imagen, que es la aorta abdominal, como ven acá, principales, las glándulas suprarrenales, los riñones que están acá, las glándulas suprarrenales que estarían arriba de los riñones, parte de lo que vienen a ser los ureteres, que lo podemos ver en la imagen como del riñón nace el ureter, la vejiga y en algunos casos los ovarios. Es importante saber porque, por ejemplo, si tuviéramos alguna lesión o tendríamos que operar por algún motivo el riñón, ¿por dónde creen que va a ser más fácil su abordaje? ¿Vía anterior, o sea, de aquí, o de un ladito? De un lado. De un lado, se llama lumbotomía, por ejemplo, donde ingresamos directamente, se disecciona y carece de una bolsa que la vamos a ver en el video del final de la clase para que se den cuenta más o menos cómo es el peritoneo. ¿Cuáles son las propiedades mecánicas que van a ser como sostén de la cavidad abdominal? Van a sostener los órganos intraperitoneales, hemodinámicas, protectoras, aislantes térmicos y propiedades de intercambio. Por ejemplo, en ciertas patologías van a haber líquidos intraabdominales conocidos como ascitis o trasudados, que pueden ser hasta incluso un origen cardiogénico. Por ejemplo, cuando viene sobre un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, no puede manejar muy bien los líquidos, va a acumularlos a nivel abdominal. Y con tratamiento, esa misma bolsa peritoneal sirve de intercambio y de propiedades hemodinámicas. ¿Qué quiere decir? Que va a comenzar a absorber el líquido excedente y lo va a comenzar a eliminar o redistribuir. Ahora, ya entrando en contexto en lo que viene a ser las hernias como tal y la evaluación, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Perfecto. ¿Qué es una hernia? Es la protrusión o
salida ocasional o permanente de una víscera o un tejido a través de un orificio de la pared abdominal anatómicamente constituido. ¿Algunos tienen idea de algún ejemplo de un orificio anatómicamente constituido a nivel abdominal? El ombligo. ¿De dónde se origina el ombligo? Recel. El nombre que me define. ¿Cuál es? ¿De dónde se origina el ombligo? ¿Perdón? Exactamente, el vestigio que era el cordón umbilical de la circulación ónfalo-mesentérica, cuando todos nosotros fuimos un feto, recibíamos la alimentación o la nutrición a través de ese cordón umbilical que se conectaba por el ombligo. ¿A dónde? Al divertículo del medio. Una vez hicimos el milagro de la vida que es nacer, eso comienza a autocicatrizar y por esta porción se introduce dentro del abdomen y de forma natural ese ombligo debería cerrar y nos quedaría de esa forma. En algunos casos, por diferentes causas, ese ombligo no cierra y queda abierto, lo cual va a predisponer a que, como podemos ver en la imagen, una porción de ácido intestinal protruya, salga por ese espacio anatómicamente constituido. En la epidemiología, la hernia inguinal indirecta es la más común, sobre todo en varones, y en mujeres la hernia plural, aunque sigue siendo bastante baja su incidencia, que viene a ser el 1.5% de la población mundial, pero en los varones que tienen una hernia inguinal indirecta, que vamos a ver su diferenciación, oscila entre 80 a 85% inguinoplurales. Ya entrando en lo que viene a ser la hernia inguinal, este es el espacio anatómico. Esta es la clave del éxito para identificar una hernia y cómo nosotros poder realizar el correcto tratamiento. Nunca se olviden el triángulo de Hesselbach. Estos son los vasos epigastrio, arteria y vena, que salen de lo que viene a ser el peritoneo y viajan hacia el espacio inguinal. Este es un punto de referencia anatómica, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego tenemos el ligamento inguinal que está aquí abajo, que tiene muchísimos nombres: ligamento inguinal, cintila iliocubiana, ligamento de pulpar, que va a darnos la parte del piso. Y de forma medial tenemos el borde del recto anterior del abdomen, el borde lateral del recto abdominal. De esa forma está compuesto el triángulo de Hesselbach recto. Vasos epigástricos, como en la imagen, ligamento inguinal y abajo lo dice, pero no se olviden, borde lateral del recto del abdomen. Ahí se forma un tejido conjuntivo que es el triángulo de Hesselbach. No se van a olvidar lo que se va a preguntar en su examen. En todo lo que ustedes que van a exponer hernia, esto es importante. ¿Cómo está compuesta la pared abdominal? Tenemos la piel, el tejido subcutáneo, las fases superficiales del Camper y el Carpa, el músculo oblicuo externo y el recto anterior del abdomen, el oblicuo interno, el transverso, la polerosis endoabdominal, tejidos adiposos o que se llaman preperitoneo y el peritoneo parietal como tal. De esta forma se abordan los 9 espacios para ingresar hasta la cavidad abdominal. ¿Cuáles van a ser las partes de esa hernia? Ya sabemos que protruye por un espacio anatómicamente constituido
como podemos ver en la imagen, a través de un anillo herniario. El anillo herniario es la zona del defecto, es la zona donde está abierto, que va a tener un contenido, que es lo que está en su interior de esa hernia, que pueden ser, como ya hemos visto, mucha variedad de diferentes órganos, y a la vez va a tener un saco que lo va a envolver esa hernia, que el saco no es más que el propio peritoneo visceral que está protruyendo junto con ese contenido. Entonces, parte de una hernia, saco, anillo y contenido. ¿Ok? ¿Cómo se clasifican las hernias según su nomenclatura? Vamos a ver por su localización. Aquí vemos un ejemplo de los espacios anatómicamente constituidos, que son el espacio epigástrico, el umbilical, el inguinal y el femoral. Tenemos otros espacios como puede ser el lumbar, lateral, isquiático, diafragmático, etcétera, pero que no clasifican dentro del abdomen. Estos son los espacios más comunes. Hay otros, como ser la hernia de Spiegel, la hernia de Hartmann, que no se mencionan porque son extremadamente raros. También se puede clasificar según el contenido, qué está dentro de esa hernia. Por ejemplo, si es parte del intestino, se llama enterocelio. Vemos igual que puede ser una hernia de Ritter cuando es la parte interna de lo que viene a ser el divertículo la parte interna de lo que viene a ser el peritoneo y el órgano, y la hernia del Littré es cuando está el divertículo de Meckel. Sabemos que el divertículo de Meckel es el vestigio de lo que era la circulación ómpalo-mesentérica. En algunos casos puede protruir lo que viene a ser el epiplón mayor, que se llama epigloselio. Esto igual es muy importante, la condición de esa hernia. Se clasifican en reductibles e irreductibles. Su nombre lo dice, son aquellas hernias que se pueden reducir y aquellas que no se pueden reducir. A la vez, la hernia reductible puede ser coercible e incoercible. Coercible es aquella que nosotros la introducimos, se reduce y por un tiempo indeterminado permanece en su interior. ¿Qué quiere decir? Que tengo la hernia, hago la maniobra, reduzco la hernia y por un tiempo indeterminado se queda ahí dentro. Pueden hacer maniobras de Valsalva, etcétera, y volver a protruir. Pero al momento de nosotros hacer el examen físico, reduce y se quedó una hernia reductible coercible. Ahora, si tenemos una hernia que podemos reducir e inmediatamente que retiramos la mano eso vuelve a protruir, es una hernia reductible incoercible, que reduce, sacamos la mano e inmediatamente eso vuelve a protruir. ¿Ok? Ahí no hay ningún otro compromiso. Es una hernia no complicada, la reductible, comparado a la irreductible. Su nombre lo dice, son aquellas hernias que no se pueden reducir. ¿Qué quiere decir? Que yo veo la hernia y quiero meterla y no puedo, no reduce. Y el paciente ya va a tener otra diferente presentación clínica. Muy probablemente va a tener ¿qué? ¿Qué es lo primero que le va a pasar? Si hay algo que está ahí apretado, le va a doler. Entonces, esas hernias irreductibles se clasifican en atascadas y estranguladas. Las atascadas, su nombre lo dice, están presas, están atrapadas, están atascadas. No se puede reducir y va a desencadenar un proceso inflamatorio. Y la estrangulada, la gran diferencia, que es exactamente lo mismo, es una hernia tapada, atascada, pero el estrangulado va a ser cuando hay compromiso vascular. Va a generar tanta presión en esa hernia, como podemos ver el ejemplo en la imagen, lo está estrangulando.
le está quitando la circulación, le está cortando la oxigenación. Entonces esa hernia va a comenzar a sufrir, va a llegar a producir isquemia, y si llega a producir isquemia puede llegar a ser necrosis y perforarse. Entonces las hernias estranguladas cursan con muchísimo mayor dolor, y sobre todo al examen físico, a la inspección, vamos a ver una hernia que está violácea, que puede tener petequias, que puede estar como si fuese un hematoma a su alrededor. ¿Entendieron? Sí. Espero que sí. ¿Qué factores nos van a predisponer a formar una hernia? La herencia en un 25% refiere como antecedente de cualquiera índole de las hernias que ya hemos mencionado. Las hernias inguinales en un 15% pueden ser que son congénitas. Son aquellas hernias que hemos visto que, por ejemplo, el ombligo que no cierra de una forma adecuada es congénito, es un defecto de nacimiento. Lo mismo pueden ser las inguinales, plurales, etc. Y la obesidad también influye muchísimo por el tema de la presión intraabdominal. Toda la grasa visceral, todo lo que viene a ser el tejido adiposo genera presión sobre el abdomen. Entonces eso va a predisponer a que los órganos se redistribuyan y busquen por donde, si es que hay un espacio, probablemente protruyan por ese lugar. En la hernia inguinal hay un espacio, un trayecto formado, y en los varones tenemos el conducto o el cordón espermático, que se forma cuando durante la embriogénesis el testículo que está intraabdominal migra, viaja por este cordón espermático y se localiza en el escroto. En las mujeres es diferente. Quieren ser las gónadas, descienden y forman los ovarios y van a formar el ligamento redondo, que es el sostén que se da a través de los órganos genitales femeninos. Eso es importantísimo reconocer porque es la diferencia anatómica. Hay diferentes orificios en el conducto inguinal, sí, que son el orificio inguinal superficial formado por el oblicuo mayor y sus pilares interno y externo, las fibras arciformes y el pilar posterior del músculo contralateral. Tendría que volver un poquito. Las fibras arciformes, por ejemplo, son estas, que forman el tendón conjunto, que vendría a ser la fibra número 7. Está la polinerosis del oblicuo mayor, comienzan a descender, porque miren, este circular es el borde del recto anterior del abdomen. Si se dan cuenta, en la imagen nos muestra, hay un tejido que lo bordea superficialmente, ¿cierto? ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? Y vean cómo las fibras, en vez de ser completamente lineales, forman un arco, ¿verdad? Entonces esas son las fibras arciformes, su nombre lo dice, arci viene de arco, que se conectan junto con el recto anterior del abdomen y forman el tendón conjunto. Por ahí está el anillo inguinal superficial. Y el anillo inguinal profundo es por una evaginación de la fascia transversal, que es el piso, que es el fondo que uno ve de la hernia, en este caso inguinal. ¿Cuál va a ser la patogenia? Podemos ver un abdomen como cubo. En las hernias inguinales indirectas es de origen congénito. Una hernia inguinal indirecta de origen congénito por la permeabilidad del conducto peritoneo vaginal. Es el momento que desciende el testículo hasta el escroto por el cordón espermático y por diferentes causas anatómicas, y en este caso congénitos, no cierra de forma adecuada y deja abierto ese conducto peritoneo vaginal, un espacio anatómicamente constituido que va a favorecer o predisponer a la producción de una víscera. Y las hernias inguinales directas vienen directamente por el fallo del refuerzo
esfuerzo de lo que viene a ser el ligamento de Hesselbach. Que voy a volver de nuevo aquí. El cordón espermático viaja de acá, atraviesa por forma superficial, o sea, por encima de todos estos componentes y se introduce hacia el testículo. Cuando la hernia está por fuera de los vasos epigástricos, aquí llega una hernia inguinal indirecta, congénito. ¿Por qué? Porque viene del anillo inguinal profundo del cordón espermático y protruye acá. En cambio, en el triángulo de Hesselbach, que son estas fibras, cuando se rompen por diferentes causas, sean traumáticos, sea un paciente que realiza esfuerzo físico, que no se coloca cinturones de seguridad a nivel cuando están haciendo algún deporte, estas fibras se rompen, se abren, entonces va a predisponer a que la víscera migre, que están por dentro de los vasos epigástricos. ¿Cómo nos vamos a dar? Podemos verlo en el examen físico según la maniobra de Andrews, cuando se coloca el dedo índice abocado en el sentido de lo que viene a ser el cordón espermático. Podemos introducir el dedo, como se ve en la imagen, y le decimos al paciente que realice la maniobra de Valsalva. ¿Cuál es la maniobra de Valsalva? Cualquier ejercicio que genere presión dentro del abdomen, como respirar, como toser o como simplemente hacer fuerza abdominal. Y si nosotros al momento de esa maniobra de Valsalva sentimos lo que viene a ser un empuje, una víscera que está chocando con el dedo, es una hernia inguinal indirecta. Tenemos que ver el diagnóstico diferencial con una hernia femoral, que es bastante evidente que está por debajo de lo que viene a ser la cintilla iliocubiana o lo que viene a ser la cintilla inguinal. Y por ejemplo más claro de la diferencia de una hernia inguinal indirecta de una directa. Vemos los vasos epigástricos, ¿cierto? Aquí está, los dos puntos. Aquí está la línea media. Cuando la hernia protruye por dentro, o sea, hacia adentro, hacia la línea media de lo que vienen a ser los vasos epigástricos, es una hernia inguinal directa. ¿Ok? Ya hemos dicho por qué. Se rompe el triángulo de Hesselbach, etcétera, etcétera. Y cuando están aquí está la línea media, por fuera de los vasos epigástricos, como podemos ver en la imagen, están al otro lado, es una hernia inguinal indirecta. Ahora, ¿por qué creen que en la imagen hay la diferencia? Que aquí esta hernia viene y choca hasta acá abajo y ahí se queda. En cambio, en este ejemplo, vemos cómo la víscera llega hasta el testículo. Netamente porque el conducto peritoneo vaginal está abierto, entonces la víscera puede protruir hasta la bolsa escrotal y formar una hernia inguino-escrotal. Los diagnósticos diferenciales, sobre todo en los varones, es el hidrocele, el hematocele, adenitis, un lipoma, quiste del cordón, aneurisma o varicocele, que están netamente a nivel de los órganos genitales masculinos. ¿Se pueden complicar esta hernia? Claro que sí. Una hernia irreductible que ya está en una fase de estrangulación. Vamos a ver que entra en isquemia, entra en sufrimiento y va a comenzar a necrosarse. Entonces va a generar otro tipo de problemas. Y aparte, ¿qué creen ustedes que puede pasar si vemos que el intestino delgado entra y aquí se cierra? Si nosotros obstruimos el tránsito intestinal, ¿qué va a acontecer? ¿Cómo? No la escuché. No. Esto es el intestino delgado. El fecaloma viene de mucho tiempo de evolución, esto es agudo, si hablamos de 1 o 2 días exagerando. Va a haber una obstrucción intestinal.
del intestino delgado. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que es intestino delgado? Lo vimos en la anterior clase. Radiografía de abdomen. ¿Qué vamos a ver en la radiografía de abdomen? ¿Qué se manifiesta en el intestino delgado? Y les dije que es pregunta de examen. Creo que algo de moneda. El signo en fila de monedas. Cuando esa hernia protruye, indiferentemente donde sea, y el contenido va a ser el intestino delgado, se va a obstruir, va a estar tapado, como cerrar la manguera que ustedes riegan sus plantas, y el agua no va a pasar, lo mismo. Entonces va a desencadenar todos los signos clínicos de una obstrucción intestinal alta. En la radiografía lo vamos a ver aquí como en el ejemplo, el signo en fila de monedas. El tratamiento netamente quirúrgico. Este es un proceso mecánico. No es infeccioso, es mecánico, es algo roto, algo abierto, entonces tenemos que repararlo. ¿Cuál es el objetivo de esa hernia? Es reducción de su contenido, el tratamiento del saco herniario y la reparación de esa pared abdominal. O sea, reparar el defecto, cerrar el espacio, cerrar el hueco. Para eso existen las diferentes técnicas, como ser la técnica sin tensión, que son utilizando las mallas protésicas. Como podemos ver en la imagen, estas mallas son de polipropileno, los que van a exponer, por favor, hernia sin tensión. Las mallas protésicas, que hay diferentes técnicas, las más conocidas, la técnica de Lichtenstein, que estamos viendo aquí, y la técnica de Rudkoff-Robbins, que la tenemos aquí abajo, que es formar un cono para introducirlo en el espacio abierto. Luego estas mallas se fijan, como podemos ver, con diferentes pegamentos especiales, como en el ejemplo, en la imagen, o se pueden hacer solamente suturas de anclaje para fijar la malla. El objetivo es reforzar esa pared abdominal y generar fibrosis, que el cuerpo comience a fibrosar, a cicatrizar sobre esta malla para que sirva de refuerzo en ese defecto. ¿Entendieron? Y las técnicas con tensión. Por ejemplo, en ciertos casos, sobre todo en cirugías de hernias abdominales de emergencia, tal vez no se pueda realizar colocar esa malla por el riesgo de sobreinfección. Como bien sabemos, esto es una prótesis, es un cuerpo extraño. Entonces el cuerpo lo puede rechazar, pese a que sea una cirugía limpia, programada, etc. Y si tenemos alguna complicación como la obstrucción, gangrena, etc., no podemos colocar la malla porque muy probablemente se va a sobreinfectar y vamos a tener que volver a operar para sacar esa malla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacer las técnicas con tensión, que son suturas entre los espacios anatómicos que ya hemos visto, como la técnica de Schuldeis. Tenemos la técnica también de Bassini, por ejemplo, que es cuando se sutura el ligamento de Poupart con el borde o la fascia tendinosa del oblicuo mayor para cerrar todo en un solo bloque. Y a la vez tenemos reparaciones por videolaparoscopía, que se ingresa vía intraabdominal. Como podemos ver en la imagen, ingresamos al abdomen, buscamos cuál es ese conducto inguinal, se abre el peritoneo y se coloca la malla por dentro. Así evitamos que esa víscera protruya. Aquí un ejemplo de la hernia umbilical, cómo se manifiesta, que es bastante común. Aquí hay otro sitio de las hernias. Y otras hernias como ser la obturatriz, las lumbares, las perineales, las isquiáticas, que son muy poco frecuentes en nuestro medio. Ahora, la eventración. ¿Cuál es la gran diferencia entre una hernia abdominal y una eventración abdominal? Que la eventración es la protrusión o salida del contenido abdominal a través de un defecto adquirido. ¿Qué quiere decir adquirido? Que muy probablemente sea por alguna cirugía previa. ¿Entendieron? Perfecto.
Indiferentemente cuál sea el proceso abdominal, sea la paraplegia exploratoria, sea decisión de Kocher, Rocky David, McBurn, mediana supraumbilical, mediana infraumbilical, Fanentil, cualquiera sea la cirugía a nivel abdominal, puede predisponer a que ese defecto que nosotros vamos a cortar la aponeurosis que nos da el sostén del abdomen, se abra por diferentes causas y protruya la víscera, como podemos ver en la imagen. Durante un proceso quirúrgico y al momento de hacer nosotros la síntesis de la pared abdominal, que es suturar todos los espacios que hemos abierto, existe el riesgo de complicaciones que son la dehiscencia y la evisceración. ¿Cuál va a ser la diferencia? Como vemos en la imagen, dehiscencia de sutura quiere decir que por diferentes causas, sobre todo lo que viene a ser la disproteinemia, o sea que tenemos la albúmina baja, la piel va a perder tensión y estos hilos o bien rasgan la piel o se rompen, abriendo completamente el espacio quirúrgico, pero las vísceras se van a mantener dentro del abdomen. Eso es una dehiscencia de sutura. Cuando se abre la herida, pero todo el contenido abdominal queda en su interior. Y una evisceración es cuando falla la sutura, pero las vísceras se exponen, protruyen, salen y están en contacto con el ambiente. Esa es la diferencia entre dehiscencia y evisceración. Vamos a ver un videillo. Esto era una hernia inguinal gigante, ¿ya? Entonces quiere decir que va desde la ingle hasta el testículo. Y esto que está viendo es el saco herniario. Eso es el peritoneo, que es vivo ejemplo de lo que viene a ser el peritoneo parietal o visceral. Parietal. Está en contacto con la pared del abdomen. Si se dan cuenta, ahí está el espacio. Ahí está el defecto, ahí está el anillo, ahí está el hueco. Aquí antes salían las vísceras, protruían. Se dan cuenta, el espacio es grandísimo. Y esto llegaba hasta el escroto. Esto que estamos viendo es el saco herniario. ¿Están entendiendo? Perfecto. Eso se corta, que no sirve de nada. Se van reparando con las pinzas hemostáticas, pinzas Kelly. Para el perrito. Miren, ahí está el espacio, ahí se ve la víscera, ¿lo vieron? Miren. Ahí está. ¿Lo ven? Incluso se ve el líquido peritoneal, que es más que todo líquido inflamatorio. Luego de eso tenemos que repararlo, tenemos que cerrar ese espacio porque es peritoneo. Entonces hay que suturarlo. Se puede hacer una ligadura, una jareta, que en este caso lo que está haciendo, que es suturarlo en forma circular para cerrarlo y obliterarlo completamente. Doctor, Sí. esa hernia es indirecta. Indirecta. Las inguinoescrotales son siempre indirectas, que son las únicas que llegan hasta el escroto. Una hernia congénita
ahí la está introduciendo, por ejemplo. Y le hace un punto al músculo, ¿para qué? Para fijarlo, para que no vuelva a salir. Ahí podemos ver que está identificando el cordón, individualizando, perdón, el cordón espermático. Ese es el cordón espermático, como les dije, migra del anillo inguinal profundo, viaja por encima de todos los componentes todos los componentes inguinales y se introduce al escroto. En esta cirugía va a ser una técnica mixta. Está buscando el ligamento inguinal o la cintilla iliocobahiana o el ligamento de Pupal, que van a lograr, si estén atentos a ver lo que es una línea esta blanquecina, ¿la vieron? Miren, ahí está, clarísimo. Ese es el ligamento inguinal. Entonces aquí el doctor está haciendo un procedimiento mixto, que es aproximar el borde del músculo oblicuo mayor hacia el ligamento de Pupal y posteriormente va a colocar la malla. Ya la pueden ver, la malla, aquí está la prótesis, ¿la ven, no ven? Según la técnica de Lichtenstein. Posterior a eso solamente se fija la malla con unos puntos a lo que viene a ser el pubis, a la cintilla iliocubiana o ligamento inguinal, al oblicuo mayor y ahí acaba. El cordón espermático tiene que estar libre, tiene que estar suelto. ¿Por qué? Porque si nosotros lo suturamos muy firme, muy pegado, podemos ocasionar que ese cordón espermático sufra isquemia, edema, y entonces el testículo puede morir. Entonces el cordón espermático debe estar suelto para que tenga una correcta irrigación. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Qué bueno.